Ya estamos al aire. Muy buenos días, vamos a esperar un par de minutos para que las personas que están inscritas se conecten y comenzamos brevemente. Muy buenos días, ahora sí vamos a comenzar. Mi nombre es Ignacio Larrazábal, soy el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y les quiero dar la más cordial bienvenida esta mañana a este seminario que hemos denominado Evaluación para Todos y Todas, Recursos y Aplicaciones para la Sociedad Civil y el Sector Privado, que estamos organizando junto con JPAL-LAC y la Fundación de San Carlos de Maipo. Le damos la bienvenida muy cordial a las más de 100 personas que se conectan en este minuto. Como ustedes pueden saber, y es parte de su motivación, la necesidad de utilizar la evidencia para el diseño de programas o iniciativas sociales y de realizar un monitoreo y evaluación de estas trasciende al sector público. Por ejemplo, la sociedad civil es un actor clave con necesidades diversas en estas temáticas. Adicionalmente, en estos últimos años hemos sido testigos del surgimiento de empresas que declaran la búsqueda de un propósito social. En este seminario, a través de Internet, este webinar, discutiremos sobre los diversos recursos disponibles y aplicaciones de evaluaciones en el contexto de la sociedad civil y el sector privado, siempre con el foco de alcanzar un mayor impacto social. Lo anterior desde la perspectiva de tres organizaciones con experiencia complementaria en iniciativas de monitoreo y evaluación, uso de evidencia y desarrollo de capacidades. Queremos saludar cordialmente a los expositores que vamos a tener esta mañana. Por un lado, en primer lugar, a María Paz Monge, gerenta de Políticas Públicas y Comunicaciones de JPAL-LAC Latinoamérica, que nos comentará sobre la importancia de la generación y el uso de evidencia tanto para el aprendizaje como para el desarrollo de programas. También quiero saludar a María Luisa Correa, jefa de estudios y desarrollo de la Fundación San Carlos de Maipo, quien va a exponer sobre su experiencia en la construcción de bancos de evidencia y monitoreo de diversas iniciativas. Y, por supuesto, queremos saludar, y es parte de la casa, a Cristian Crespo, subdirector de Investigación Aplicada al Centro de Políticas Públicas, quien presentará sobre aplicaciones de evaluaciones e iniciativas de formación en estos contextos.
Así que vamos a tener estas presentaciones que son relativamente breves, de 10 minutos, y después vamos a tener un espacio importante de intercambio. Y antes de darle la palabra, quiero decirles que para nosotros es muy gratificante la participación de todos ustedes esta mañana. Sentimos que hay mucho interés en la evaluación y el monitoreo de programas para la sociedad civil, y para nosotros es muy gratificante colaborar en esta semana de la evaluación Global 2023, que corresponde a un esfuerzo de alcance mundial promovido por la Global Evaluation Initiative. Así que estamos muy contentos de ser parte hoy día, y en estos días han estado ocurriendo muchos seminarios que son parte de esa semana de la evaluación Global 2023, y este seminario es parte de ello. Así que sin más, quiero dejar con ustedes en primer lugar a María Paz Monge, que va a tener 10 minutos para presentar. Adelante, María Paz, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. ¿Se ve ahí la presentación? Prefiero reír. Muchas gracias. Bueno, desde JPAL estamos muy contentos de poder estar aquí en esta semana de la evaluación. Creemos que siempre es muy motivante ver cómo más gente se va sumando a todo este movimiento que hay sobre evaluar, sobre usar evidencia, ya que nos hemos dado cuenta, creo, como sociedad, de la importancia que tiene usar estas herramientas para tener mejores programas y hacer mejor política pública. El día de hoy yo les quiero hablar un poquito de cómo puede la evaluación de programas y cómo puede el uso de evidencia que obtenemos a través de la evaluación de programas ayudarnos a tener mejores programas en el futuro. Entonces les voy a comentar en 10 minutos una forma que nosotros promovemos de aplicar la evaluación y evidencia en los programas de cada una de sus organizaciones. Entonces yo me imagino que muchos de ustedes han enfrentado una situación como la que ven acá. Tienen un problema, imaginémonos por ejemplo que quieren mejorar los resultados educacionales de los estudiantes en el país y se encuentran con que hay diferentes acciones que podrían tomar. Entonces, por ejemplo, podríamos entregar becas al desempeño, podríamos apoyar a los docentes en sus clases, podríamos hacer transferencias monetarias para asegurarnos que los estudiantes vayan a la escuela. También hay algunas opciones que es facilitar el transporte, por ejemplo, dar, en el caso de Chile están las conocidas como liebre o furgones escolares. Hay otros países en que se han entregado bicicletas, por ejemplo, para que los estudiantes puedan ir a clases. También en muchos países se ha tomado una política de entregar laptops gratuitos a los estudiantes. También está la opción de dar información sobre los beneficios de la educación. Entonces, como ven, tenemos una pregunta y tenemos muchas posibles soluciones. Entonces, es difícil saber qué funciona, cuál de estas cosas funcionan y cuál es la que es más conveniente utilizar nuestros recursos, porque como saben, uno siempre tiene recursos escasos, entonces tenemos que pensar bien dónde los utilizamos. Y este es simplemente un ejemplo en educación, pero por ejemplo, si estuviéramos trabajando en empleabilidad de las mujeres, nos preocuparía también, podríamos pensar en programas de capacitaciones, programas de apoyo al microemprendimiento, programas de cuidado infantil o de personas mayores para que las mujeres puedan integrarse en la fuerza laboral. Y así, cada una de las preguntas que tengan en sus vidas, como organizaciones, cada necesidad que venga, va a haber muchas posibles soluciones que se puedan implementar. Entonces, ¿cómo decidimos cuál usar? ¿Cómo decidimos qué es más atingente a nuestro contexto? Y lo que proponemos, creo que básicamente todas las personas que estamos en este movimiento y estamos participando en esta semana, es usar la evaluación y usar la evidencia para ir tomando este tipo de decisiones. Entonces, a veces es difícil y es costoso evaluar y también y utilizar evidencia. Pero la invitación es que, aunque cueste un poco, vale la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque utilizar evidencia y ir evaluando lo que hacemos va a aumentar la probabilidad de éxito de nuestro programa. Vamos a poder comprobar si es que hay componentes, los distintos componentes de nuestro programa están logrando los resultados que queremos. También nos va a servir para ir mejorando tanto el diseño como la ejecución del programa. Si vamos evaluando y vamos viendo lo que va pasando con nuestro programa, podemos corregir las cosas a tiempo y podemos evitar tener efectos indeseados o que simplemente no estemos logrando lo que queremos. Podemos asegurarnos de lograrlo.
Y también tener evidencia de otros programas nos va a servir para aprender de los éxitos y también de los errores de otras personas, así como también con nuestra evaluación vamos a poder ir aprendiendo de lo que hemos hecho bien, de lo que hemos hecho mal y cómo podemos ir mejorando. Ahora, ¿qué significa esto en términos de alcanzar un mayor costo-efectividad? También pasa, como les mostraba en la diapositiva de antes, tenemos muchas distintas opciones que podríamos hacer. Y tener evidencia nos va a servir para comparar distintos programas, ver cuáles son efectivos y ver cuáles son más efectivos, dado cada unidad, por ejemplo, cada peso, cada dólar que destinamos a ese programa. Entonces vamos a poder utilizar nuestros recursos donde más vale la pena, donde más beneficios van a generar, porque vamos a tener evidencia de qué tan efectivo es uno u otro programa. Y esto también nos va a servir para que, por ejemplo, si tenemos un piloto y nos damos cuenta que tiene un buen efecto, podemos escalar este programa, por una parte porque vamos a saber que vale la pena, y por otra también contar con evidencia sobre la efectividad de este programa nos va a servir quizás para convencer a un financista o a donantes de que es algo que vale la pena. Es una muy buena carta de presentación al momento de cuando uno quiere conseguir fondos, llegar con una evidencia sólida de que lo que estamos haciendo realmente funciona. Y por último, creo que es importante destacar que usar evidencia también nos sirve para desafiar las creencias. Hay muchas veces que uno tiene una intuición, o incluso hay una intuición a nivel mundial o muy compartida, y si uno la evalúa se da cuenta que no es tan cierta. Por ejemplo, en muchos países se tomó la medida, esto fue en realidad antes de la pandemia, de entregar computadores a los estudiantes, o incluso a veces entregar simplemente libros de texto. Y las evaluaciones nos han dicho que en realidad simplemente entregar recursos por sí solos no están mejorando los resultados de aprendizaje. Es importante hacer otras cosas, es importante ver cómo integramos estos materiales a las actividades escolares, al currículum, a la labor docente. Entonces una intuición que uno tendría que es dar libros, dar cuadernos, dar computadores, uno tendería a pensar que si hay más insumos, por decirlo de una forma, los niños van a aprender más, y realmente fue importante evaluar este tipo de programas para darse cuenta que esa intuición que teníamos era incorrecta, que simplemente dar recursos no era suficiente. Y así como esta intuición es un ejemplo, también hay varias otras cosas que la evidencia y la investigación nos ha ido demostrando que son creencias falsas, a pesar de muchas veces estar sumamente arraigadas. Entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de que hay que integrar la evaluación y hay que integrar la evidencia cuando diseñamos un programa? En JPAD lo que nosotros fomentamos es el uso o la implementación de un ciclo de aprendizaje. Entonces creemos que es posible construir políticas a través de un proceso que es colaborativo y que es innovador. O sea, es una co-creación de programas. El ciclo es un poco largo, no voy a ir en detalle porque tiene muchas fases, pero podemos resumirlo principalmente en 3 cosas. Lo primero es que es importante que identifiquemos las necesidades e indaguemos qué nos dice la evidencia sobre un problema. Entonces, por ejemplo, ver que el problema puede ser que los estudiantes no están asistiendo a clase y por lo tanto no aprenden. O el problema puede ser que hay normas de género muy rígidas y ya se están dejando a las mujeres fuera de la fuerza laboral. Entonces, entender bien cuál es el problema en nuestro contexto y qué está generando este problema. Y así cuando tengamos bien claro eso, vamos a poder comenzar a utilizar la evidencia y ver qué ha pasado en contextos con un problema similar, qué han hecho, qué les ha funcionado y qué no les ha funcionado. Y con ese conocimiento, con esa evidencia que recopilamos, pero que estamos aplicando en nuestro contexto, porque el contexto es importante, lo que podemos hacer es diseñar un nuevo programa, y este nuevo programa también vamos a querer evaluarlo a medida que lo vamos implementando. ¿Por qué? Porque siempre es importante ir aprendiendo a medida que vayamos haciendo las cosas, tanto de si implementamos bien el programa, como si tuvimos los resultados que esperábamos. Y ahí viene la tercera fase, que es analizar los resultados de la evaluación. ¿Y por qué? Porque esto nos va a permitir tomar decisiones como, por ejemplo, ver si es que hay algo que se debería mejorar en el programa. También nos va a permitir que, si es que nos damos cuenta que hay algo que funciona, bueno, ampliémoslo, hagámoslo más grande, llevémoslo a otros lugares. Y también esto va a servir porque
lo que aprendamos con nuestro programa también le va a servir a otras personas, a otras organizaciones, para diseñar sus propios programas. Entonces es como que la fase 3 de este ciclo después va a ser parte de la fase 1 del ciclo de otras organizaciones. Aquí creemos que la evidencia es un bien público, es algo que a todos nos sirve, por lo tanto creemos y queremos que lo deseable es que utilicemos evidencia, pero también generemos nueva evidencia que pueda servir a otras personas. Esto suena bastante teórico, entonces también quisimos compartir algunos recursos un poco más prácticos para que ustedes puedan acceder a evidencia. En un mundo ahora de Internet, ChatGPT, hay mucha información, pero el problema es que a veces no sabemos qué información es confiable o cuáles son los lugares por los que podríamos partir. Entonces acá, me imagino que después vamos a compartir las slides porque estos vienen con links, pero por ejemplo, hay varios recursos que pueden servirles como punto de partida. ¿Por qué menciono esto? Porque al final, usar evidencia no es trivial. En JPAL tenemos cursos que se dedican específicamente a eso, a ver cómo usar evidencia, y también lo que intentamos hacer es sintetizar, simplificar y hacer disponible la evidencia. ¿Por qué? Porque esta evidencia no basta con tenerla en un paper, con tenerla en un journal, con tenerla en un lenguaje científico. Queremos que la evidencia que ya exista sea accesible y sea accionable, que las organizaciones como las de ustedes sepan qué hacer con esta evidencia y puedan aprovecharla. Entonces acá no voy a ir recurso por recurso porque van a poder acceder a ellos después, pero simplemente quería destacar que ya hay mucha evidencia dando vuelta y que ustedes pueden aprovecharla porque hay organizaciones como JPAL, como IPA, como el Hub de Evaluación del PIB, que están intentando que toda esta evidencia que se ha producido en investigación sea aplicable por organizaciones tanto de gobierno como de la sociedad civil. Entonces yo creo que esos son recursos muy valiosos para ustedes. Y lo otro, que ahí les dejo una inquietud de dónde encontrar evidencia, también quería compartir con ustedes algunos recursos para que tengan algo para llevarse a sus casas, sobre cursos o recursos más como artículos y cosas de ese tipo, para que puedan indagar un poquito más sobre qué es la evaluación de impacto y cómo pueden ir evaluando sus programas. Entonces, los quiero dejar muy invitados a que revisen esas cosas. También les doy mi dato de contacto, ahí por si quisieran escribirnos. También siempre estamos compartiendo cosas en redes sociales, así que los dejo muy invitados a todos a que sigan indagando en este mundo de la evaluación y se hagan parte de este movimiento y de esta tendencia a utilizar un ciclo de aprendizaje, tanto para usar evidencia como para generar nueva evidencia que sirva a otras personas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paz, por tu intervención. Y muy interesante que nos abriste el apetito al tema de la evaluación y sobre todo, aparte de abrirnos el apetito, decir que ya hay evaluaciones. Entonces, esa evidencia, si bien puede ser en distintos contextos del mundo, pero igual nos da datos importantes para las iniciativas que nosotros queramos desarrollar como fundaciones. Quiero saludar a las personas de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Magallanes, que están muy inquietos saludando. Estamos felices que nos sigan desde Punta Arenas, así que muchos saludos a Magallanes. También hay personas de Maule, hay personas, la Universidad de Magallanes se copó todo, el Teatro Amil, también había una persona de Puerto Varas. No es necesario que todos saluden porque somos 150 personas, pero felices de esta cobertura y encantados de que nos siga la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Magallanes. Así que, sin más, quiero darle la palabra a María Luisa Correa de la Fundación San Carlos de Maipo. Muchas gracias. Aquí vamos a... Perdón, ahí está. Ya. Bueno, ahí ustedes ven mi pantalla. Primero que nada, agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes. Hoy día yo les voy a hablar un poquito de evaluación y monitoreo al alcance de todos. Solo para contextualizar y para los que no conocen la Fundación San Carlos de Maipo es una organización sin fines de lucro que busca el desarrollo positivo de la infancia a través de la prevención y de la evidencia, ¿ya? Y cómo a través de la evidencia
en primer lugar, implementando en Chile programas basados en evidencia, por otro lado, promoviendo y difundiendo este tipo de programas, y finalmente a través de la asesoría y fortalecimiento, organizaciones públicas y privadas en materias de diseño, de implementación y de monitoreo y evaluación, que eso es lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Hoy día les quiero contar de dos iniciativas. Una se llama Mi Brújula, que es un banco de programas basado en evidencia, que al final se las voy a mencionar, y la otra es Mi Mapa, donde vamos a entrar en un poquito más de detalle, que es un programa que ha diseñado la Fundación, a través del cual promovemos la mejora y perfeccionamiento de los programas sociales en materias de diseño e implementación. ¿Cuál es la lógica que subyace a este programa de Mi Mapa? Es que, si bien todos los programas queremos generar impacto social, hay ciertas ideas de fuerza y hay ciertos mecanismos que tenemos que tener para lograr este impacto social. Lo primero es que los programas tienen que estar diseñados con altos estándares de calidad, diseñados desde la definición de su problemática hasta la construcción de los indicadores que nos van a permitir su posterior monitoreo y evaluación. Una vez que tenemos un programa bien diseñado, tenemos que contar con mecanismos de monitoreo, idealmente con mecanismos de monitoreo en tiempo real, que nos permitan ir tomando medidas correctivas en base a los datos y no a la intuición, y poder ir trabajando en base a los datos en una mejora continua de las intervenciones. Luego que hemos implementado y monitoreado nuestras intervenciones, recién ahí deberíamos empezar a pensar en lo que es la constatación de efectos a través de la evaluación. Muchas veces las intervenciones y las organizaciones se apresuran y dicen quiero evaluar, pero es necesario que primero monitoreemos y vayamos ajustando nuestra intervención. Una vez que hemos evaluado y constatado nuestros efectos, ahí podríamos entrar en una etapa que nosotros hablamos de escalamiento de las intervenciones, pero siempre con fidelidad al modelo, a través del monitoreo. Que no nos pase que tenemos unos pilotos que funcionan perfecto y que tienen unos resultados maravillosos, pero a la hora de escalarlos, perdemos su monitoreo, perdemos la fidelidad al modelo original y se termina implementando algo que dista de la intervención original. Como ustedes pueden ver, esto es algo que se presenta de manera cíclica, porque constantemente tenemos que estar mirando nuestro diseño, mirando el monitoreo y mirando la evaluación. Les quiero hablar en específico de cómo nosotros trabajamos el fortalecimiento con las organizaciones. En específico nos centramos en 4 asesorías. La primera es en trabajar la teoría de cambio de las organizaciones. A través de la teoría de cambio, las organizaciones logran fijar una hoja de ruta de su intervención que les permite poder definir la caja negra que hay desde una problemática hasta el fin que quieren lograr, definiendo el problema, las actividades, los productos, los resultados, el propósito y el fin, y ir viendo cómo se van todos estos elementos conectando. Luego, por otro lado, trabajamos en una asesoría de codiseño, donde con la organización vamos trabajando el diseño de su implementación, considerando todos los elementos que son necesarios para el diseño. No solamente los más evidentes como la definición de una problemática y de una población objetiva, sino que también incorporando materias de costo, construcción de indicadores, tanto de propósito como de monitoreo. Luego, trabajamos también a través de un proceso de asesorías de implementación, donde lo que apoyamos y acompañamos a las organizaciones es poder ir verificando si es que nuestra implementación es consistente con el diseño original. Y si es que no lo es, ¿qué hacer? Modificar nuestro diseño, ajustar la implementación, depende de lo que se nos vaya dando en cada escenario a partir de los datos. Y finalmente, a través de una asesoría de monitoreo en resultados, que en lo personal es mi asesoría favorita, que se basa en el diseño de un sistema de monitoreo para un programa, un sistema de monitoreo en tiempo real, en el que se trabajan desde la construcción de los indicadores hasta los mecanismos de visualización de datos, y lógicamente sus instrumentos. Cuando hablamos de monitoreo en tiempo real, nos referimos de un monitoreo que nos permite ir tomando medidas correctivas mientras vamos implementando. Una organización que trabajó con nosotros dentro de esta asesoría, que ya hemos trabajado con más de 20 organizaciones, nos hacía la analogía que para ellos el proceso de monitoreo de resultados en tiempo real había sido como usar el Waze.
que teníamos clara una ruta, pero a medida que íbamos implementando y mirando los datos, podíamos ir ajustando esa ruta, viendo si es que había un taco, si había un accidente durante la ruta, si es que veíamos que algo de la intervención no estaba funcionando bien, nos permitía tomar medidas en ese minuto para llegar al objetivo, para llegar al resultado que se había propuesto la intervención. Todas estas asesorías las hacemos a través de un trabajo colaborativo, no es consultoría, sino que se trabaja con las instituciones de manera colaborativa, instalando las capacidades en los equipos. A nosotros nos interesa que ellos después sean capaces de poder reproducir estos procesos para otros programas o para otras instancias de sus intervenciones, y usando recursos tecnológicos que sean fáciles de usar y sostenibles en el tiempo. Principalmente usando plataformas gratuitas. Hoy día, por ejemplo, Google tiene disponible el Locker Studio, que es una plataforma para la visualización de datos, que es absolutamente gratuita. Power BI tiene versiones que son gratuitas. No es necesario hoy día contar con un programador, diseñar unas plataformas complejas, ni diseñar plataformas para levantar data, sino que hoy día existen recursos que son fáciles de usar y sostenibles en el tiempo. Fortalecer también los programas a través de medidas que sean acorde a la realidad y a las características de cada organización. No sacamos nada con pedirle a una organización que haga ciertas modificaciones que son imposibles de implementar. No le podemos pedir a una organización que tiene recursos limitados, por ejemplo, que pida que sus facilitadores sean psicólogos clínicos con doctorado, porque no es factible. Entonces, siempre medidas que sean factibles de implementar. Y finalmente, instalar una cultura del desempeño en las organizaciones, que la implementación esté centrada en el desempeño, en los resultados, y no solamente en el cumplimiento de ciertas actividades. Les voy a contar brevemente 4 ejemplos que hemos tenido a través de esta asesoría. Uno es el programa Familias Unidas, que es un programa de parentalidad. A través del monitoreo en tiempo real, ellos se dieron cuenta que estaban teniendo tasas de asistencia muy bajas y les permitió indagar. Se dieron cuenta que la baja asistencia se debía no por falta de interés en el programa, sino porque los cuidadores que asistían a la intervención no tenían con quién dejar a los hijos en ese minuto. Es por esto que el programa incluye dentro de la intervención un taller en paralelo para los niños. A través del monitoreo se dieron cuenta que ese taller era efectivo porque lograron aumentar sus tasas de asistencia entre un 70 y un 80%. Luego tenemos otro programa que trabajó con nosotros, que es el Crecer Jugando, que es un programa para niños entre 0 y 3 años, que busca, entre otras cosas, disminuir el estrés parental. A través del monitoreo y la evaluación, ellos se dieron cuenta que el resultado que buscaban en su intervención se lograba con 10 sesiones, siendo que el diseño original contaba de 16 sesiones. Esto permitió acortar la intervención y bajar los costos en base a los resultados. Luego trabajamos también con la Fundación Nuestros Hijos, que es una fundación que trabaja con niños con cáncer que están de larga estadía en los hospitales. Les tocó en la pandemia modificar su intervención y sobre la marcha ir creando una intervención que fuera consistente con la realidad que se estaba viviendo. Y con el tiempo se dieron cuenta que fue una intervención que estaba funcionando intuitivamente y que la querían mantener. Y es por eso que trabajamos con ellos en el diseño y en el codiseño de esta intervención, y hoy día ellos cuentan con un diseño de intervención que cuenta con todos los elementos necesarios para poder monitorear, evaluar esa intervención y hablar de una intervención con un diseño robusto. Y por último, dar el ejemplo del RAIF, que es un programa de reinserción social de mujeres privadas en libertad. Este programa, a través del monitoreo, se dio cuenta que las mujeres no se estaban reinsertando en el ámbito laboral, y lo que hace el programa es que decide incluir el establecer vínculos con empresas. Una vez que incluyen los vínculos con empresas dentro de la intervención, se dan cuenta que se logra la inserción laboral de las mujeres, y es uno de los objetivos del programa. Bien en breve les quiero contar, por otro lado, lo que es el Banco de Programas Mi Brújula, que es un banco de programas que ha desarrollado la Fundación San Carlos de Maipo. Es un banco de programas que busca disponibilizar y promover programas que cuenten con altos estándares en materias de diseño, de implementación y de evidencia de efectos. Nosotros hablamos de este ciclo de vida de un proyecto, que va del diseño a la implementación y a la evidencia de efectos. ¿Por qué nos centramos en un banco de programas que permitiera certificar intervenciones en estas 3 etapas?
porque si nos centrábamos en un banco de programas solamente en materias de evidencia de efectos y de evaluaciones de impacto, nos íbamos a encontrar con un banco de programas vacío en Chile. Son pocas las evaluaciones de impacto que hoy existen, pero no por eso no tenemos que promover y disponibilizar programas que cuentan con altos estándares de calidad en diseño y en implementación. Solo para finalizar, contarles que este es un banco de programas que no tiene como finalidad simplemente certificar programas, sino que tiene una finalidad pedagógica, en la que a través de la certificación lo que se busca no solamente es difundir programas y buenas prácticas, sino que también dar a conocer a los programas cuáles son los espacios de mejora, cuáles son las brechas que tienen que abordar, y a través de la promoción de estos programas con altos estándares de calidad en diseño, implementación o evidencia de efecto, promover también la inversión responsable en la intervención social. Ahí les dejo la página web, mibrújula.cl, para que ustedes lo puedan mirar con más detalle. Gracias, y espero no haberme pasado en el tiempo. Te pasaste en un minuto, pero permitido. Muchas gracias, María Luisa, y bien interesante lo que nos plantea María Luisa, así como María Paz nos puso el tema de tener evidencia para la formulación. María Paz nos insiste mucho con un diseño de altos estándares de calidad y mecanismos de monitoreo, y pone mucho énfasis en el monitoreo, que es un complemento de la evaluación. Así que muchas gracias, María Luisa. No voy a saludar más a la Universidad de Magallanes, pero sí a la Fundación Descúbreme, a Dianova Chile, ¿qué más? Al Magíster de Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, y a la OSD, que hay una área de la Cámara de Diputados que se dedica a evaluación. Entonces ahora dejo con ustedes a Cristian Crespo, subdirector de Investigación Aplicada del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, y si quieren formular preguntas, háganlo por el chat. Adelante, Cristian. Imagino que ahí se ve bien. Aprovecho también de saludar a quienes nos acompañan fuera de Chile en esta semana de la evaluación. Por ahí vi un saludo desde Ecuador. Oye, me ha tocado estar en el debate latinoamericano de evaluación, y es bien inspirador lo que se ha hecho en Chile. Hay un avance de década en lo que es como la institucionalidad pública, pero también es súper como inspirador ver lo que ha hecho Jay Parlac, cuál su sede regional está acá en Chile, con toda la promoción del uso de la evidencia y con todas las evaluaciones de impacto que han gestionado, los esfuerzos que se han hecho desde distintas organizaciones de la sociedad civil. Tenemos hoy día un muy buen representante de esos esfuerzos con la Fundación San Carlos de Maipo, pero han habido otras organizaciones de la sociedad civil que han parado áreas de evaluación, de medición, y creo que también vienen haciendo todo un esfuerzo por las empresas también con propósito, las que buscan doble impacto, triple impacto, las que van a funcionar a través de bonos de impacto social. Creo que hay un movimiento bien interesante acá en Chile, y hay mucho que yo creo que tenemos que ser parte también activa de la conversión a nivel regional, porque hemos aprendido de esto en el camino, y tenemos parte de esa, y tenemos también mucho que aprender de la experiencia del resto del continente. Y eso me gusta que esta instancia esté enmarcada en una semana de evaluación que es mundial, ¿ya? Yo hoy día en mi intervención, están concordando con todo lo que han presentado María Paz y María Elisa. Quizás voy a mostrar algunas cositas, como voy a hacer en algún zoom en alguna experiencia, ¿ya? Pero antes de eso, contarles un poquito como quiénes somos. Yo dirijo el área de investigación aplicada acá dentro del centro. El área de investigación aplicada tiene una larga historia dentro del Centro de Políticas Públicas. Es un equipo particularmente con un énfasis de investigadores, por ende nos gusta estar como haciendo estos diagnósticos que ayudan a la toma de decisiones en la sociedad civil, en el sector privado, en el sector público, y estar haciendo como evaluaciones que son informativas para poder ir alcanzando un mayor impacto social. Y trabajamos con distintos tipos de contrapartes. Trabajamos efectivamente mucho con el sector público, pero también lo hacemos con privado y con la sociedad civil, y nos gusta decir que tratamos de como, generar evidencia que se transformen en propuestas para poder incidir en la toma de decisiones, ¿ya? Y el espacio donde nos sentimos más cómodos es como lo que uno sería la política social, ¿ya? Yo creo que aquí intuyo que es el espacio donde la mayoría de nosotros tendemos a trabajar con mayor énfasis, ¿ya? ¿Cómo contribuimos desde el Centro de Políticas Públicas a estos esfuerzos, a este movimiento que nos hablaba María Paz sobre monitoreo y evaluación?
lo hacemos en distintos ejes, ¿ya? También tenemos un rol en acompañamiento técnico, ¿ya? O sea, hemos tenido un rol activo, por ejemplo, en ayudar a organizaciones, al sector público, a diseñar, rediseñar, repensar, ya sea políticas públicas o iniciativas, en acompañarlos en procesos de implementación, cuando se promulga una nueva ley, cuando se genera un nuevo programa, y en funciones de diseño y monitoreo, ¿ya? Hemos hecho eso, hoy diría que nuestro principal énfasis está en hacer como proyectos que van, cuando una organización tiene una pregunta ya mucho más profunda, en este ciclo que nos mostró María Paz al comienzo, o en esta idea también que nos mostró María Luisa, bueno, una organización que ya está un poco más madura, que quiere hacerse una pregunta de evaluación como mucho más precisa, ¿ya? Hemos también aportado harto en esa línea, ¿ya? Y es ahí donde entramos a trabajar con distintos tipos de contraparte en ayudarlos a evaluar iniciativa o política en distintas fases del ciclo o en distintos ámbitos, ¿ya? Muchas veces tendemos a asociar evaluación con evaluación de impacto, ¿ya? Lo que es muy bueno, porque esa es la evaluación última finalmente, queremos ver si estamos cambiando la vida de las personas, pero es importante a veces rescatar estados un poco más intermedios, ¿ya? Difícilmente va a haber impacto si no estamos implementando bien, si no podemos medir los resultados, tener cierta noción, nos va a ser mucho más difícil hacer una evaluación de impacto. Si no tenemos cierta noción de cuánto es el costo-beneficio, la costo-efectividad de lo que estamos haciendo, también estamos un poco ciegos. Y en esa línea hemos ayudado y desarrollamos proyectos en esa línea desde esta área, ¿ya? También contribuimos a esfuerzos de formación. Hay un diplomado muy interesante, sobre todo para quienes están en los ejes más territoriales y ambientales, que el Centro de Políticas Públicas organiza. Esto no es parte de nuestra área de investigación aplicada, pero sí es un esfuerzo importante del Centro de Políticas Públicas, que es un diplomado en formulación y evaluación de proyectos sociales con foco en el territorio y la comunidad. Y recientemente hemos lanzado partido un curso de diseño y evaluación de iniciativas internacionales de la sociedad civil, que me voy a referir en más detalle a él más adelante, ¿ya? Entonces, quiero ahora ¿cómo se vería un proyecto como donde hacemos un zoom en una pregunta, ya sea para una organización de la sociedad civil o un privado? Les voy a mostrar dos ejemplos, y en el primero aprovecho de saludar de entrada a Paula Chinique, la directora de comunicaciones de Teatro Amil, que nos está acompañando en este webinar, y quien nos acompañó a lo largo de un muy lindo proyecto, donde la Fundación Teatro Amil se nos acercó para tratar de medir los efectos que tiene el Festival Teatro Amil, el que se implementa todos los meses de enero a lo largo de todo Chile, en el bienestar social y la economía, ¿ya? Difícil desafío, ¿no? Como en el ámbito de la cultura, muchas veces un ámbito donde no necesariamente hacemos tantas evaluaciones, no necesariamente desarrollamos, tenemos tantos instrumentos desarrollados, donde hay múltiples desafíos, ¿ya? ¿Y qué hicimos? ¿Cuál era, qué distinto eje quisimos tomar? Mira, un festival de estas características tiene múltiples posibles efectos. Tiene naturalmente un potencial efecto en el ámbito del desarrollo cultural y el bienestar social de quienes asisten, ¿ya? Lo cual uno pudiera medir o evaluar a través de una disposición a pagar, que es una metodología comúnmente ocupada en costo-beneficio, ¿ya? En evaluación de proyectos. Pero también tiene un aporte al comercio local, particularmente donde se realizan las principales obras en ese mes, ¿ya? Pero también tiene un impacto económico a nivel regional, desde la inversión, desde los recursos que se mueven en la economía, y también contribuye al propio mundo artístico, a la producción y la circulación de obras artísticas, ¿ya? Distintos tipos de posible impacto en un ecosistema mucho más complejo que una pregunta puntual, ¿ya? ¿Y qué es lo que hicimos? Tratamos de recoger toda esta riqueza y diversidad con distintos tipos de instrumentos. Fuimos a preguntarle a los asistentes de la principal obra del Festival Teatro Amil de ese año, qué les pareció, cómo sintieron ustedes esto desde la perspectiva del desarrollo personal, de la contribución de esto a la cultura, de su disposición a pagar por una obra como esta, para tratar de tener como esta valoración más social, cuánto invirtieron en comida, en pasaje, ¿ya? Para tratar de tener poder proyectar el desarrollo económico a partir de eso. Fuimos a preguntarle al locatario aledaño, Centro Cultural Gabriela Mistral, para tratar también de entender ese impacto, ese efecto más local económico, y también hicimos toda una parte más cualitativa, ¿ya? Para entender muy bien cuál ha sido la contribución del festival a la producción y la circulación artística, ¿ya? Yo creo que aprendimos mucho de un proyecto como este, en términos de decir, bueno, podemos, incluso a veces damos ejemplos en el ámbito laboral, de educación, de vivienda, de infancia, y decimos, todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que estamos discutiendo puede ser aplicado en contextos como el ámbito de la cultura, como el ámbito del deporte, u otros, ¿ya?
y hay organizaciones de la sociedad civil que tienen, los intereses son muy diversos de la sociedad civil, y este movimiento por el monitoreo y la evaluación no tiene por qué dejar atrás distintas preguntas, ¿ya? Por muy complejas que estas sean de resolver. Se pueden hacer esfuerzos donde hacemos un zoom y aprendemos, ¿ya? Y tanto para nosotros, como yo creo que para la Fundación, fue un esfuerzo súper informativo y muy difundido dentro del ámbito de la cultura y el público que trabaja en el festival. Me quiero mover ahora hacia el mundo más privado, ¿ya? Yo decía, cierto, como hoy día hay un movimiento bien importante, se habla de doble o triple impacto de parte de las empresas, se habla de cumplir con criterios sociales, de gobernanza, ambientales, están los bonos de impacto social. Muchas empresas están enriqueciendo su modelo de negocio poniendo variables sociales en el centro de su quehacer, ¿ya? Y quisimos también, como decir, evaluación para todos, ¿ya? No es solamente para quienes estamos como en el sector público, las empresas también pueden integrar todo este aprendizaje, todo este uso de evidencia, toda esta lógica de un ciclo de aprendizaje que nos mostró María Paz, que nos mostró María Luisa, y un ejemplo de esto es un proyecto que hoy día estamos haciendo con Uber y Uber Eats, en el marco de la implementación de la Ley de Trabajadores de Plataformas Digitales, que fue una ley que entró en vigencia en el mes de septiembre del año pasado. ¿Y qué es lo que quisimos hacer? Quisimos medir distintos cambios que uno podría esperar a partir de la ley en los conductores y repartidores. Por ejemplo, uno de los elementos que es el corazón de la ley es otorgar mayor acceso a seguridad social a través de la formalización, ¿ya? Pero también quisimos ver cómo las organizaciones se adaptaron, cambiaron, hicieron adecuaciones organizacionales para poder implementar la ley. Esta ley tenía múltiples aristas en temas de sistemas, de equipo, de provisión de elementos de protección personal, ¿ya? Para poder a través de eso generar recomendaciones de política pública, no solamente para Chile, sino está una discusión legal que tiene un alcance regional, ¿ya? De nuevo acá, nos aproximamos a esto cuantitativa y cualitativamente, ¿ya? Evaluación no es solamente algo cuantitativo. Yo en general he trabajado mucho más desde la perspectiva cuantitativa, pero hay también un gran desarrollo metodológico en lo cualitativo. Hicimos encuesta a conductores y repartidores de Uber antes que entrara en vigencia la ley, y hace muy poquito terminamos, 6 meses después de entrar en vigencia, ¿ya? También tenemos data administrativa de Uber, que nos permite analizar cómo ha sido el comportamiento de los conductores y repartidores. Hicimos 25 entrevistas a actores clave, entre ellos empresas, el sector público que fiscaliza, trabajadores, conductores repartidores, políticos y expertos, ¿ya? Lo que nos permite cubrir más la parte como cómo las organizaciones se tuvieron que adaptar, ¿ya? De nuevo acá, lo estamos haciendo como, hemos visto como una aproximación panorámica al monitoreo y evaluación, pero hay veces que efectivamente tenemos que ir como a hacer un zoom en un proyecto en específico. Y nos interesa mucho, y con esto cierro, ayudar a fortalecer capacidades. Este movimiento finalmente lo que busca es que esto se vaya ramificando y que idealmente sea en las propias organizaciones donde se empiece a generar cada vez más musculatura en términos de monitoreo y evaluación, y para eso la formación es fundamental. Hace muy poquito, en el mes de mayo, partimos este curso gratuito para 30 profesionales que trabajan en organizaciones de la sociedad civil, esto en alianza con la Fundación Luxich, que ha sido una de las fundaciones que ha desarrollado áreas de evaluación. Con una visión panorámica, ya no pretendemos que de este curso salgan expertos en monitoreo y evaluación, pero sí personas lo suficientemente habilitadas para tener la conversación con un experto y para ser como alguien que pueda ser muy bueno requiriendo cosas, y que lo que le llegue de vuelta lo pueda leer como críticamente, y como el capitán que está llevando esto como este barco a un buen puerto, ¿ya? Con la ayuda especializada de quienes hacen una evaluación, o quienes crean un sistema de monitoreo, o quienes ayudan a un rediseño, o levantan los bancos de evidencia, ¿ya? Y en ese sentido, por eso lo que cubrimos es muy panorámico en términos de unas primeras 2 módulos de árbol de problema y teoría del cambio, que se vinculan mucho a los elementos de diseño y diagnóstico. Después, cómo se vería un sistema de indicadores que permita hacer un buen monitoreo, ¿ya? La importancia de la evaluación de implementación. Muchas veces las cosas fallan, esto lo digo desde experiencia propia, viéndolo en el Estado, no porque el diseño sea malo, sino porque la implementación es muy, muy ineficaz, ¿ya? Y cuando lo es, naturalmente queremos evaluar impacto. Evaluación de impacto de un curso por sí mismo. En este pequeño curso hacemos un foco especial solo en experimentos, que de hecho es la especialidad de nuestros amigos de JPAL. Acá mostramos un poquito nomás. Si quieren ser muy expertos en evaluación de impacto, JPAL es la puerta, yo diría, que hay que tocar. Pero como una visión panorámica de monitoreo de evaluación, yo creo que para la sociedad civil este es un muy, muy buen esfuerzo. Y eso, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por el entusiasmo que hay. Es un honor para nosotros estar hoy día con ustedes, y encantado de que sigamos conversando.
Y también, si quieren, feliz de que nos escriban, nos encanta estar en contacto para hablar continuamente de monitoreo de evaluación, no solamente una vez cada año. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por tu presentación. Bajaste a ejemplos aplicados de evaluación, así que creo que es una complementación muy buena entre las tres presentaciones. Lo siento, no puedo dejar de saludar a la ONG Canales de Puerto Montt, porque yo soy parte de eso, así que quiero saludarlos con mucho cariño. Espero que no esté lloviendo en Puerto Montt, y saludar a la Universidad Alberto Hurtado, a la Universidad de los Andes, a la Fundación CMPC, a Observa Ciudadanía, al Servicio Civil, a Fundación Codea, a IEP, a MIDEUC, y por supuesto a los amigos y amigas de Colombia y Ecuador que nos están acompañando, y ahí está la Pastoral UC también. A todos los saludamos con mucho cariño. Entonces, en nuestro propósito, en nuestro CEFIS de la Universidad Adolfo Ibáñez también los saludamos. En fin, Simón de Sirene, cometí un error en repetir los saludos, porque vamos a terminar saludando a las 150 o 160 personas. La idea nuestra es terminar lo más puntual posible en 1 hora este seminario, y quería aprovechar un par de preguntas aquí a los panelistas. Las tengo dirigidas a los panelistas, pero si quieren interactuar entre ustedes, también bienvenidos. Pero quería partir contigo, María Paz. Tanto tú como María Luisa apelan a estos bancos de información, tanto lo de JPAL, que son evaluaciones experimentales, lo de María Luisa, lo de San Carlos de Maipo no es evaluación experimental, pero sí son bancos de programas que están bien formulados y que vale la pena darle una mirada. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan replicable son la experiencia, por ejemplo, de un programa de India? ¿Qué luces nos da un programa de evaluación de India al caso chileno? Si pueden responder corto para darle más dinamismo a esto, tanto mejor. Súper, voy a tratar de hacerlo corto. Solo primero, creo que esto se condice muy bien con la misión de JPAL, que no la mencioné ni quienes éramos, que es que la investigación científica se use para realizar mejores políticas públicas. Entonces siempre nos preguntan esto de cómo puedo generalizar lo que sucedió en un contexto con lo que sucedió en otro. Yo creo que lo primero es tener muy clara la necesidad, que eso es algo que María Luisa también comentó, porque si yo entiendo bien cuál es la necesidad, voy a poder identificar qué evidencia me sirve. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si yo me doy cuenta que los estudiantes en 4º básico no saben multiplicar, el tipo de solución o el tipo de evidencia a la que yo voy a recurrir es muy distinta si es que me doy cuenta que no saben multiplicar porque están en unas salas de clases muy grandes y el profesor se centra, por ejemplo, en la materia del currículum y no en lo que sabe cada estudiante, que si me doy cuenta, por ejemplo, que los niños de 4º básico no saben multiplicar porque efectivamente no están yendo al colegio. Ahí las medidas que voy a tomar, los programas a los que voy a mirar van a ser muy distintos porque la necesidad que hay detrás de este problema es distinta. Y una vez que también tengo clara esta necesidad, es importante fijarnos, en vez de en el programa mismo, que han hecho en otros lugares, en un programa en India, tenemos que pensar en el mecanismo, o sea, cómo se abordó esta necesidad. Entonces, volvamos al ejemplo de que estamos en estos niños de 4º básico que no saben multiplicar, y nos damos cuenta que en realidad el problema no es que no vayan a clases, sino que tenemos en una misma sala de clases un niño que apenas sabe sumar y restar, otro que sabe multiplicar, otro que ya sabe álgebra. Entonces es muy heterogénea una sala de clases. Y ahí, ¿qué podría hacer yo? Buscar un mecanismo que aborde esta necesidad de que tenemos estudiantes de distintos niveles. Y ahí podrían haber distintas medidas que yo podría tomar. Por ejemplo, podría tener un programa computacional que sea más personalizado y que a medida que este niño o esta niña vaya teniendo las respuestas correctas, se vuelve más difícil. Si las tienen correctas, se va volviendo más fácil. Podría tener, por ejemplo, un programa de tutorías como el que está implementando ahora el Mineduc, o podría separar a los estudiantes en grupos pequeñitos como se ha hecho en India. Entonces ahí es importante pensar que si se fijan, estos 3 tipos de programas que yo describí son muy diferentes, pero los 3 buscan lo mismo, que es adaptar el nivel de enseñanza al nivel de cada estudiante. Entonces acá la invitación es que no se fijen tanto en el contexto, o sea, se tienen que fijar en el contexto, pero no se queden en la ubicación geográfica, sino que entiendan cómo se generó este cambio en el comportamiento de estos estudiantes. ¿Cómo logramos, por ejemplo, personalizar la instrucción a nivel de cada uno? Lo podemos hacer de distintas formas,
pero lo importante es que nos fijemos cuál fue el mecanismo, cuál fue la explicación que generó este cambio y que generó esta mejora. Y ahí vamos a saber más o menos qué evidencia es relevante y qué evidencia no es relevante para nuestro contexto. Gracias, María Paz. María Luisa, ¿podrías dar un ejemplo concreto del monitoreo? Porque tú dijiste muy interesantemente el ejemplo de que para una fundación el monitoreo fue como un Waze. ¿Ah? ¿En qué medida fue un Waze? ¿Puedes darnos un ejemplo en qué medida el monitoreo te ayuda a lograr mejores resultados o efectos? Sí, en el caso de ellos, los que ellos mismos dan ese ejemplo es la organización de niños, perdón, de Crecer Jugando, donde ellos necesitaban bajar los costos de la intervención. Su intervención, ellos contaban ya con una serie de evaluaciones, pero necesitaban poder bajar los costos de la intervención. ¿Y cómo podíamos hacer eso? Ellos fueron monitoreando en qué sesión se iban logrando determinados resultados. Entonces, a través de ese monitoreo se dieron cuenta que el resultado, que uno de los resultados que ellos buscaban se lograba en la sesión 10, lo que les permitió acortar la intervención. Ese es un ejemplo como bien específico. Otro ejemplo, así como para poder profundizar, es el que yo contaba, el del caso de las mujeres del programa para reinserción de mujeres. Estas mujeres eran principalmente mujeres que que habían salido ya de la cárcel, y el programa abordaba distintas dimensiones, pero cuando se medía la reinserción de las mujeres, había un componente que no se lograba, que era el que las mujeres se reinsertaran laboralmente. Entonces, se fue a través del monitoreo identificando qué resultado no se lograba, precisamente no se lograba el que las mujeres se reinsertaran laboralmente, y lo que hizo la institución fue crear alianzas con empresas para que las mujeres pudieran, además de todos los otros componentes que recibían de la intervención, que era generar redes de apoyo, trabajar en ciertas otras temáticas, pudieran tener un nexo directo con algunas empresas para poder ingresar al mercado laboral, que era el componente que faltaba para poder reinsertarse en la sociedad. Si no hubieran monitoreado, hubieran dicho simplemente, nuestro programa no funciona porque las mujeres no se reinsertan, pero permitió incorporar un elemento dentro de un componente para poder llegar al resultado de la intervención. Interesante, no tener que esperar la evaluación de impacto final, sino que por el Exacto. camino poder ir arreglando las cargas, como se decía antiguamente, y el monitoreo contribuyó a eso. Cristian, una pregunta más técnica que nos hacen nuestros amigos ecuatorianos. ¿Cómo recomiendan evaluar programas cuando no se tiene una línea de base o un grupo de control? ¿Qué método se podría usar? Que suele suceder que muchas veces la intervención ya está en marcha. ¿Cómo se puede evaluar cuando no hay una línea de base o un grupo de control? Esa es la pregunta de nuestros amigos ecuatorianos. A Cristian, pero si quieres María Paz o María Luisa complementar también. Ay, gracias por la pregunta. Voy a asumir que la pregunta está dirigida como evaluación de impacto, ¿ya? Yo creo que cuando uno piensa en una evaluación de impacto experimental, siempre como que existe esta idea de que hay que tener una línea base, pero una idea un poco incompleta, ¿ya? Uno necesita cierta información de base como para poder comparar que los grupos sean equivalentes, pero no necesito tener la variable de resultados en la línea de base si hago un experimento, ¿no? Entonces, imaginemos, si tengo un programa de desarrollo infantil, es caro medir el desarrollo infantil, entonces uno esperaría solamente medirlo ex post, si es lo que quiere hacer una evaluación de impacto, ¿ya? Cuando uno piensa un experimento o incluso una regresión discontinua en algunos contextos, uno necesita la variable de resultados que le interesa antes de la intervención del programa, ¿ya? En evaluación de impactos, eso sí, el grupo de control es condición, eso es insustituible, ¿ya? Siempre evaluación de impacto requiere algún tipo de recrear la situación contrafactual, ¿ya? Ahora, de nuevo, yo siendo muy fan de la evaluación de impacto, me ha tocado participar en varias de ellas, creo que cada organización tiene que preguntarse muy bien cuál es la evaluación que necesita dependiendo del ciclo en el cual se encuentra, ¿ya? Hay veces, la verdad, que una evaluación de diseño, una buena evaluación de diseño, va a ser mucho más informativa para un programa que una evaluación de impacto, ¿ya? O una evaluación de implementación puede ser muy informativa, ¿ya? Y ese conocimiento lo tiene principalmente quienes son los implementadores, ¿ya? Y ahí quizás se necesita un diálogo como con estas contrapartes que te ayuden como a orientar esa conversación, ¿ya? Pero
yo no recomendaría una evaluación de impacto a cualquier organización. Probablemente son organizaciones que estén cierta llaman madurez de la implementación las que están en mejores condiciones de poder hacer eso. Quizás es mucho mejor algo más progresivo, paulatino. Es mucho más fácil hacer una evaluación si uno ya hizo evaluaciones previas porque fue construyendo cierta industrialidad, ciertos datos, procesos, documentos, ¿ya? Entonces también harto ojo con eso. Buena declaración, Cristian. María Paz, no sé si quieres profundizar eso, pero también te quería llevar a otra cosa que ustedes evaluaron como JPAL Chile estos programas de la Fundación Mi Parque y de la Fundación CAP. Más allá del dato preciso, ¿qué aprendió la Fundación Mi Parque y la Fundación CAP con esas evaluaciones? Porque también muchas veces nos quedamos en que la evaluación es un dato, pero la evaluación es para mejorar. Entonces la pregunta que te hago es, ¿qué aprendió Fundación Mi Parque o qué aprendió Fundación CAP con esas evaluaciones? No sé si te recuerdas de ellas. La verdad, yo no estaba en ese minuto, entonces no podría decir como precisamente qué es lo que se aprendió en esas evaluaciones o qué aprendieron las organizaciones, pero en términos un poquito más generales, lo que siempre buscamos con las evaluaciones de impacto son dos cosas. Una es que la organización misma aprenda cosas con las que pueda mejorar, o sea, es bastante como si nos quedáramos solamente en decir es efectivo o no es efectivo, sería bastante como frustrante, digamos. Entonces lo que buscamos muchas veces es buscar qué es efectivo, o sea, si es efectivo o no es efectivo y por qué. Y ahí un poco también esto que comentaba María Luisa, de que se dieron cuenta de que, por ejemplo, no eran necesarios todos los 16 módulos, también buscamos responder cosas así. Por ejemplo, ver, no sé, si implementamos esto online en vez de hacerlo presencial, obtenemos los mismos resultados y así uno puede ir perfeccionando el programa. Entonces, lo primero es saber si es efectivo o no, y lo segundo, entender muy bien cuáles son los mecanismos que están generando esos resultados. Eso por el lado de la organización. También por otro lado, nosotros siempre trabajamos con, o sea, los investigadores con que trabajamos siempre tienen un interés académico. Entonces también siempre buscamos unas respuestas a preguntas más generales, que no sea simplemente cómo funcionó este programa de Fundación Mi Parque en este contexto, en estas 5 comunas, sino obtener lecciones de comportamiento. Por ejemplo, que la creación de espacios verdes se perdure más en el tiempo si es que se involucra la comunidad. Que no tengo idea cuál fue el resultado, estoy inventando en el minuto, así que no me crean, pero en el fondo lo que buscamos es eso, entender qué es lo que generó el cambio, para que se pueda aplicar en esto que hablaba antes, en otro contexto. Muy importante lo que tú dices, porque a veces uno entra con miedo a una evaluación, porque la evaluación tiene un componente de accountability, de escrutinio público, pero tal como tú dices, la evaluación tiene un objetivo de mejora, de aprendizaje. Entonces, una cosa es el programa tiene un resultado, tiene un impacto, ¿por qué lo tiene? ¿Por qué no lo tiene? Y probablemente ese otro componente de la evaluación sea quizás hasta más importante que el primero, cuánto efecto, cuánto impacto tuvo, sino que el aprendizaje institucional. Vamos cerrando porque ya son las 12, entonces una última pregunta para ti, María Luisa, sobre teoría de cambio. Entonces aquí hay una persona, Alejandra, que pregunta, en términos de teoría de cambio, ¿está bien que nos centremos en medir de manera más completa los productos y de manera parcial los resultados intermedios? Si contamos con pocas capacidades de evaluación dentro de la organización, ¿puedes dar una receta ahí o prefieres no arriesgarte? Así como una receta, yo creo que no hay una receta que sirva para todo, pero lo que nosotros siempre decimos a las organizaciones es con qué finalidad están monitoreando. Hay veces que se necesita monitorear para poder precisamente medir resultados intermedios, hay veces que hay instituciones que nos dicen yo necesito monitorear porque necesito entregarle data a mi directorio para que me vuelvan a dar financiamiento, o bien yo necesito monitorear para chequear ciertos mecanismos de causalidad que estamos medio dudosos. Entonces, efectivamente, nosotros cuando trabajamos muchas veces con teoría de cambio, le pedimos a las instituciones que ellos prioricen a nivel de resultados y de productos. Y esa priorización ya es algo que tiene que hacer la institución, y esa priorización puede estar dada por qué es lo que le dedicamos más tiempo, por qué es lo que le dedicamos más recursos, por qué es lo que consideramos más relevante dentro de nuestro modelo. Pero es una priorización que la pueden hacer ustedes y que depende de las necesidades que tengan en ese minuto y qué es lo que ustedes esperan obtener del monitoreo.
Muy buena esa aclaración. Cristian, y con esto vamos cerrando. Tú comentas, ahí, espérate, se me perdió la pregunta, hace un segundo la tenía lista aquí en... em, ¿cómo se hace una evaluación de diseño? Porque hemos hablado de evaluación de impacto, hemos hablado de monitoreo. ¿Qué es esto de la evaluación de diseño, Cristian? Oye, a mí me encanta la evaluación de diseño, Ignacio. Bueno, es algo que se hace mucho en el Ministerio de Desarrollo Social, y a mí me ha tocado adaptarla en otros contextos. Fundación San Carlos también la hace harto. ¿Cómo se ve una evaluación de diseño? Es una pauta, la evaluación de diseño, tres grandes criterios, al menos en el Estado: atingencia, coherencia, consistencia, ¿ya? Cada uno de esos criterios se construye a través de una pauta, ¿ya? Entonces uno lo que hace es como tiene formalizado todo el diseño del programa y va viendo cuán robustos son esos criterios, ¿ya? Entonces uno puede construir un índice general, ¿ya? Que te da cierta luz general de la fortaleza del diseño del programa, pero mucho más interesante que eso es ver las partes específicas donde pueden haber problemas, ¿ya? Les quiero dar un ejemplo como bien concreto. Una vez me tocó trabajar con una institución que su población era la población vulnerable en términos, en vulnerabilidad infantil. Y cuando tú les preguntabas qué es la vulnerabilidad infantil, lo tenían muy claro, tenían el modelo conceptual clarísimo, 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 clarísimo. Y después tú les decías, bueno, ¿y cómo eligen ustedes a sus beneficiarios cuando tienen, porque ahí tenían más demanda que cupos disponibles? No, bueno, tomamos el puntaje del registro social de hogares y ordenamos en base a ese puntaje, en la ficha de protección social de ese entonces, ¿ya? Y ese puntaje era ingresos, ¿ya? No vulnerabilidad infantil, ¿ya? Entonces, ese es un problema de diseño, muy concreto, ¿ya? Una institución que tiene muy clara cuál es el problema de su población que quiere atender, pero que ocupa un instrumento o un criterio de focalización que es incoherente con el problema y la población a la cual quiere llegar, ¿ya? Y esas cosas saltan en una evaluación de diseño. Entonces, ¿qué hago después de eso? Me planteo cómo corregir ese criterio o ese problema específico que tengo, ¿ya? O me voy dando cuenta de dónde están mis brechas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esas reflexiones internas bien guiadas son a veces transformadoras para quienes están implementando una iniciativa social o un programa, ¿ya? Y no hay que esperar que salten concluyendo una evaluación de impacto, ¿ya? Cuando son cosas que uno podría efectivamente pesquisar en una evaluación de diseño. Eso a grandes rasgos ahí para abordar la Gracias, pregunta. Cristian. Tenemos que cerrar, no sé si un minuto de ya para cada uno de ustedes. No sé si quieran dar un mensaje final, María Paz, María Luisa o el propio Cristian. María Paz, ¿quieres dar un mensaje final? Sí, o sea, el mensaje final yo creo que ya lo he dicho, pero puedo reiterarlo, de que estamos muy abiertos a trabajar con organizaciones desde JPAL. Creemos que, como mencionaba, las políticas y los programas se co-crean y que al final ustedes que están en terreno son los que mejor conocen las necesidades de las poblaciones que quieren atender, y, y entonces trabajar de la mano con las organizaciones es probablemente la mejor forma de hacer estos programas. María Luisa, ¿quieres dejar tu mensaje para la posteridad? Un mensaje muy breve, que no le tengan miedo las instituciones chiquititas al monitoreo y a la evaluación. No piensen, alguien lo puso ahí una pregunta, no piensen que es infinitamente costoso. O sea, hoy día hay recursos tecnológicos, hay material disponible en la web, y se puede hacer. No necesitan grandes recursos para poder tener un buen sistema de monitoreo, y la riqueza que le entrega una intervención, el monitorear y evaluar, los beneficios que le entregan son tan grandes que vale la pena hacer de repente esos pequeños esfuerzos. Pero busquen, hay recursos que están dando vuelta. Aquí vamos a compartir los que puso María Paz, está la página web de Mi Brújula, y hay infinitos recursos más que hoy día se pueden utilizar, que son gratuitos y de libre acceso. Cristian, ¿quieres dar tu saludo, tu conclusión final? Sí, no, evaluación para todos y para todas. En verdad, la evaluación es accesible para cada organización dependiendo de cómo se enfoque, ¿ya? Y quiero rescatar como este movimiento. Hay mucho, o sea, la cantidad de gente que se inscribió a este webinar, que está hoy día, hay un movimiento de monitoreo de evaluación súper potente en Chile, y creo que tenemos un lindo desafío de cómo articularnos para que esto siga creciendo más, tanto en Chile como a nivel regional, y yo creo que queda esa tarea pendiente para quienes estamos como muy interesados y día a día en este tipo de tareas. Así que esta energía que vemos acá, yo creo que la vamos a canalizar idealmente de una manera muy positiva. Gracias a todos y a todas. Gracias, Cristian. Un último saludo a Simón de Sirene, Cuna Cultural. Yo estoy como
moderador de televisión, a Fundación GANS, a la Comunidad de Organizaciones Solidarias, a la Fundación Luxich, a IMPROA, a la gente de la Universidad de Magallanes, ya ha existido bastante, la ONG Activa, la Fundación Olivo, a Ashoka, desde Osorno la Fundación Construye Futuro y muchas más que probablemente se me escapan. Así que un montón de saludos. Todas las presentaciones van a estar colgadas en la página web de políticaspublicas.uc.cl y probablemente también en JPALAC y en San Carlos, así que de Maipo. Así que 1.000.000 de gracias por la asistencia y el entusiasmo de todos ustedes y por lo visto vamos a seguir en estos temas. Un gran abrazo y saludos. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Gracias.